Parashá Tesabé, esto significa mandarás, y vamos a nuestra primera lectura. Se dice primera aliyá. La primera aliyá está en Shemot 27:20 hasta Shemot 28:12 o Éxodo 27:20 hasta Éxodo 28:12. Y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacada para el alumbrado, para encender las candelas continuas. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías 11:16. Yahweh te llamó olivo frondoso y bello con hermosos frutos. Un olivo no muere, es un árbol que no deja de dar frutos. Cuando alguna rama se hace vieja y dejan de dar frutos, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar frutos, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de los 40 años. Sus hojas siempre están verdes, no necesitan mucha agua, pueden aguantar un clima muy caluroso y seco. Las aceitunas tienen tres ingredientes importantes: agua, aceite y alpechín. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Entre otras cosas, se usa para freír otros alimentos, para mezclar en harina y producir tortas. Se echa sobre ensaladas y pan y puede servir como combustible para lámparas de aceite, como en el caso del candelabro del tabernáculo. En este estudio destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, los hijos de Israel purifican sus corazones y se vuelven al Eterno cuando están bajo la presión de las naciones. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así el pueblo de Israel es la única nación en la tierra que no ha sido devorada por las otras naciones sin perder su identidad. Si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través del Beit Hamikdash, el templo sagrado, iluminaba el mundo entero. También se explica que el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos. El olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces al año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en la punta de las ramas que habían madurado primero, por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas, y la tercera cosecha era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para la menorá y el candelabro, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero y finalmente fueron molidas con piedras de molino. El aceite que salía de estas dos últimas servía para las oblaciones de harina, pero no para la menorá. La menorá no ardía más de 24 horas del día. Solo se encendía una vez por día, en la tarde, a la misma hora que el segundo cordero diario que era sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió el Mesías Ben Yosef. El hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. La misma palabra se encuentra en Éxodo 29:42 y en Números 28:6, donde se habla de un sacrificio diario continuamente, y en Éxodo 25:30 la misma expresión se refiere a poner los panes delante del Eterno una vez por semana. En el Éxodo 27:21 dice: en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Yahweh, desde la tarde hasta la mañana, en un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Por la mañana fueron limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde. La menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Y los sabios calculaban que la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la entera noche más larga del año
era la cantidad necesaria por lámpara, que era aproximadamente 0,5 litros. Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica que las lámparas ardían después de la salida del sol, en el tiempo del año cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas, así que el aceite siempre duraba más de 14 horas. Esto nos cuenta que una de las 7 lámparas siempre ardía cuando el Cohen llegaba por la mañana para limpiarla, aunque no había recibido más aceite que las demás, y por la tarde el Cohen encendió las demás lámparas por medio del fuego que esta lámpara que todavía ardía. Algunos dicen que estas lámparas llamaba la luz del oeste, y tenía que ser encendida solamente una vez al año. Esto cuenta que el milagro seguía después de la muerte de Shimon Arzadí, 40 años antes de la destrucción del templo. Muchos indican que esto fue el año de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. En Éxodo 28 hoy nos dice: entonces harás que se acerquen a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, su ministerio es una sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero. Como Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio al sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, como está escrito en el Salmo 110:4. Yahweh ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 5:10 dice, está escrito, siendo constituido por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 6:19 y 20 está escrito, detrás del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. En Hebreos 8:1-5 está escrito, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moshe fue advertido por Yahweh cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues decía, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En Éxodo 25:24 está descrito, y mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño es tabnit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura. Y viene de la raíz baná, edificar, construir, tener hijos, reparar y levantar. La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con lo falso, lo ficticio y lo irreal. Pero según el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene que ver con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. La palabra que usó en la traducción griega de hebreo para verdadero es alesia, que significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad detrás de toda la realidad ficticia. Por lo tanto, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible al ojo humano, lo inmaterial, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo material es algo irreal, falso y malo. El concepto hebreo de lo verdadero no está basado en ese dualismo platónico, sino que en lo que es más firme, en lo que es más duradero y es más fiel. La palabra hebrea para verdadero es emet. Esa palabra viene de amán, soportar, confirmar, ser fiel, creer. De amán se deriva la palabra hebrea emuná,
y que la palabra amén viene de la misma raíz. Así que cuando se habla de tabernáculo verdadero, no se está refiriendo al tabernáculo terrenal no sea real, sino que se debe entender como un tabernáculo estable, duradero y eterno. Cuando las cosas celestiales son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. Esto no significa que las terrenales sean falsas o ficticias, insignificantes o malas, sino que tienen que ver con las cosas celestiales son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales, como está escrito en 2 de Corintios 4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En Jeremías 10:10 está escrito, mas Yahweh es Yahweh verdadero, Emet. Él es Yahweh vivo y Rey eterno. Observamos la comparación de verdadero y eterno. Y en Juan 1:9 está escrito, aquella luz verdadera, aquella luz Emet, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en Juan 6:32 está escrito, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En Juan 6:55 está escrito, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En Juan 15:1 está escrito, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y en Hebreos 9:24 está escrito, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de manos figura del verdadero. Entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando se habla del verdadero tabernáculo, no es en contraste con el terrenal. La palabra verdadero en referencia al santuario celestial no está siendo usada para menospreciar el tabernáculo en el desierto o los templos que estaban en Jerusalén, sino resaltar la grandeza, la perfección y la estructura eterna del tabernáculo celestial, el cual es el modelo original para el tabernáculo terrenal y los terrenales. Tal como dice en Hebreos 9:11, el más amplio y más perfecto tabernáculo. Lo verdadero es lo más amplio, lo más perfecto y lo más duradero, en contraste con lo terrenal, que es pequeño, menos perfecto y corruptible. Como hay un tabernáculo verdadero, eterno, celestial, también hay un sacerdocio verdadero, eterno y celestial, como está escrito en Hebreos 5:10. De la misma manera, el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque esto habla de la resurrección, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mesías, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituidos por Yahweh sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este texto nos enseña que después de la resurrección, el Mesías Yeshua fue introducido en el sacerdocio celestial, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 4:14 está escrito, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Yahweh, retengamos nuestra fe. Y esta última expresión que dice trascendió los cielos hace referencia a la investidura sacerdotal de Yeshua, de la misma manera como el sumo sacerdote Aarón entró en su ministerio por medio de una investidura, y en la Escritura los cielos son comparados con la ropa del hombre, los cielos son la ropa del Mesías, como está escrito en Salmo 102, 25, 26, que dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, pero tú permaneces, y todo ello como una vestidura se desgarrarán, como vestido lo mudará y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y esta es la comparación que nosotros tenemos que tener en relación al tabernáculo y también al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec.